Bendiciones, mis amados. Primeramente les quiero dar las gracias a todos los que estuvieron orando por mí esta tarde. Luego les contaré mañana qué fue lo que me sucedió. Les voy a dar así rapidito, ¿no? Un bajón de azúcar. Y nada, pero vamos directamente a la palabra porque les prometí esto y pues quiero cumplir con el Señor primeramente y cada uno con cada uno de ustedes, ¿no? Estoy bien, gracias a Dios estoy bien, gracias a sus oraciones, ¿no? Dios les bendiga muchísimo. Sigamos directamente al tema y luego oraremos al final, ¿no? Las 7 últimas declaraciones de Jesús en la cruz y qué significan. La primera declaración o palabra, como se llama de las 7 palabras, ¿no? El Viernes Santo. Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo encuentran en Lucas 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Aquellos que crucificaron a Jesús no estaban conscientes del alcance total de lo que hacían, porque no le reconocían como el Mesías. Su ignorancia de la divina verdad no significa que merecían el perdón, no. Claro, ninguno de nosotros merecemos el perdón, ¿no? Y la oración de Cristo en medio de sus burlas hacia Él es una expresión de la ilimitada compasión de su gracia divina. O sea, Dios tiene tanta compasión con nosotros, tanta paciencia, ¿no?, con nosotros, que nos perdona, pero simplemente, miren, ¿qué hay que hacer? Primeramente hay que buscar reconciliarse con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiendo perdón. Primeramente hay que reconocer que somos pecadores, ¿no? Entonces pues llega la salvación a nosotros a través del arrepentimiento y pedir perdón, sobre todo pedir perdón al Señor. Número 2, dice así, Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice lo siguiente, la segunda declaración del Señor, la segunda palabra, dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esta declaración Jesús estaba asegurando a uno de los criminales en la cruz que cuando él muriera estaría con él en el cielo. ¿Cómo es esto posible? Usted preguntará, ¿no? Vamos a ver lo que sucede. Esto estaba garantizado, porque aún en la hora de su muerte el criminal había expresado su fe en Jesús, reconociendo como lo que él era. Reconoció a Jesús como quien era el Mesías, ¿no? Si van más abajo en la Biblia, el versículo antes del 43, el 42, en Lucas 23, dice Jesús, acuérdate de mí cuando venga el reino. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, tengo que explicar esto bien porque esto es lo que mucha gente no entiende de por qué Dios perdona a quien perdona y hay algunas personas que no son perdonadas por nuestra arrogancia y nuestro orgullo, ¿no? Así que vamos aquí un momento. ¿Qué podemos aprender del ladrón de la cruz? Consideremos que podemos aprender del ladrón de la cruz. Consideremos esto un momento. Esa pregunta es bien importante. ¿Qué yo puedo aprender de este ladrón? Si era un maleante, ¿no? Es importante recordar que en el momento de la crucifixión de Jesús, 2 ladrones fueron crucificados junto a él, y eso lo ven en Lucas 23, versículos 33 al 43. Eso lo pueden leer luego o verlo en Lucas 23, 33 al 43. Ambos comenzaron a burlarse de él y a blasfemando. Se estaban burlando y estaban blasfemándolo, ¿no? Al igual que muchos de los espectadores, de acuerdo a Mateo 27:44 y Marcos 15:32. Eso lo pueden ver también en Mateo 27:44 y Marcos 15:32. Sin embargo, uno de los ladrones respondió con fe al mensaje de la salvación y fue llevado al paraíso ese mismo día. O sea, imagínense, estaba ahí muriéndose, iba al infierno, se arrepiente de sus pecados, pide perdón y le dice, Señor, acuérdate de mí. No, esa es su confesión de fe. Señor, acuérdate de mí. Miren, muchas veces nosotros hacemos oraciones tantas y lo que hay que hacer es, miren, hagan como yo hice. Yo fui salvo estando en adulterio, estando en drogas, en una casa de una mujer que no pertenecía. Y yo no tuve que hacer ninguna oración especial, ¿no? Yo simplemente caí de rodillas, de cara en el piso, le pedí perdón a Dios y ya, y fui salvo, ¿no? Hace 46 años atrás, para la gloria de Él. Y luego escuché mi llamado y aquí lo he seguido por 43 años, he seguido mi llamado, ¿no? A
veces nos complicamos la vida con oraciones, y sí hay que orarle así, hay que orar y obedecer, sí, eso es cierto, pero no es ninguna oración especial. Mire, con decirle: Señor, perdona mis pecados, me arrepiento, ayúdame, guíame, Espíritu Santo, con eso ya basta. Amén, amén. A él se le identifica como el ladrón en la cruz. Esa es la identificación de él. Perdón, salté aquí una oración muy importante. Sin embargo, uno de los ladrones respondió con fe al mensaje de salvación y fue llevado al paraíso ese mismo día. A él se le identifica como el ladrón de la cruz en la cruz. Al otro, en cambio, nunca se arrepintió hasta donde sabemos, ¿no? Hasta donde sabemos, porque si no lo hubiera dicho la palabra. Pero un ejemplo, ¿no? En el Calvario vemos representados dos posibles respuestas a las personas pueden tener ante el Salvador. O sí o no, lo aceptas o no lo aceptas. O pides perdón o no pides perdón. O perdonas y no perdonas. Obedeces o no obedeces, ¿no? Son las dos alternativas que hay. Es asombroso que en medio del tormento insoportable y paralizante de la cruz, el Hijo del Hombre tuviera un corazón, el corazón, la mente y la voluntad para orar por los demás. O sea, él estaba allí sufriendo, siendo torturado, sin embargo, estaba orando por nosotros, ¿no? Amén. Así debemos ser nosotros, orar por aún aquellos que nos están matando, que nos están persiguiendo. Debemos estar en oración, como dice Pablo, sin cesar, ¿no? A todo tiempo y de tiempo, ¿no? Pero también fue un milagro que uno de los ladrones, en su propio sufrimiento, escuchara el llamado del Espíritu de Dios al arrepentimiento y aceptar el perdón que Dios estaba a punto de ofrecer mediante la muerte de Cristo. O sea, hay que arrepentirse, hay que aceptar el perdón. Miren, muchas veces nosotros no perdonamos porque no hemos aceptado el perdón. Perdónese usted mismo primero y luego pida perdón, o pida perdón y luego sea usted, pero tiene que arrepentirse, tiene que usted mismo perdonarse. Mucha gente arrastran tantas cosas a la vida, en la vida, a través de los años, que ellos mismos se condenan cuando Cristo mismo murió por usted y por mí, hermano. Así que perdónese, ahora mismo, ahí donde usted está, perdónese usted mismo. Ayúdame, Señor, ayúdame, Padre amado, ayúdame, Cristo, Espíritu Santo, ven, llena mi corazón, llena mi vida. Esa es una oración sencilla, como decimos en inglés. Help, ayuda, ayúdame, Señor, es todo lo que tiene que decir. Ayúdame, ayúdame, grítalo, grítalo, que te digan loco, pero grítalo. Mientras los discípulos abandonaban al Señor, este hombre respondió al llamado y sus pecados fueron perdonados. Recuérdate que ayer decíamos que cuando Jesús fue arrestado, lo abandonaron. Los discípulos, inclusive Pedro, se cumplió lo que el Señor había profetizado a la misma hora, ¿no? La cena. Lo negó 3 veces, ¿no? Aún Pedro. Así que seamos como este ladrón en la cruz, ¿no? Escuchemos ese mensaje, tomémoslo en serio y aceptemos la verdad, que Él murió por usted y por mí para que tuviéramos vida eterna, incluida su blasfemia contra el Hijo de Dios. Todos sus pecados fueron perdonados. Todos los pecados son perdonados, ¿no? Lucas 5, 31 al 32 y 12, 8 al 10, ven esto. En Lucas 5, 31 al 32 y Lucas 12, 8 al 10, ven que él respondió al llamado, sus pecados fueron perdonados, incluida la blasfemia contra el Hijo de Dios, ¿no? Que el otro ladrón rechazara a Jesús también es notable. Mientras estaba siendo torturado en la cruz, literalmente se unió a los verdugos para insultar al Salvador del mundo. Y probablemente lo hizo para que ellos pensaran que Él era como ellos, alineándose al mundo. Miren, no nos alineemos al mundo. Este mundo no deja nada sin amor por Dios. Hay que amar a Dios, no seamos como el mundo. Mateo 27:44 indica esto. Mateo 27:44 indica esto. No solo estaba al lado del Salvador, sino que lo oyó orar. Fue testigo de la salvación del otro ladrón. Vio cómo el mundo se oscurecía y escuchó el testimonio del Hijo, o sea, de Cristo, ¿no? Pero su orgullo le impidió rendirse ante el único que podía salvarlo. Es el único que nos salva. Mira, aquí no hay Dios, aquí no hay Dios, no hay santo, no hay virgen, no hay nadie que te pueda salvar. Solamente por Cristo somos salvos, hermano. El
que tenga oído que escuche. Solamente Jesús, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él. Amén. Un día se arrodillará ante el nombre del que se burló. Cada uno de nosotros vamos a estar de rodillas un día de estos. Pronto, yo espero. Nos burlemos o no nos burlemos, vamos a caer rendidos. Pero no hará a la fuerza, pero lo hará a la fuerza, lo haremos a la fuerza y en medio del tormento. De eso lo pueden leer en Filipenses 2:10. Filipenses 2:10 dice que toda rodilla se doblará delante del Rey de Reyes, Señores, señores. Ya va a ser muy tarde, hermano, va a ser muy tarde. Así que acéptalo hoy, acéptalo en este instante, ¿no? Lo que aprendemos del ladrón arrepentido en la cruz es que todos somos pecadores que necesitamos a un Salvador. Y que sin importar la gravedad de nuestros pecados, sin importar la gravedad cuán grande sea nuestro pecado a los ojos del mundo o los nuestros, nunca es demasiado tarde para arrepentirse y recibir el regalo gratuito de salvación. Miren, esto es gratis, no amó de gratis. Él pagó el precio. Él no amó de gratis, pero Él pagó el precio, ¿no? Es gratis para nosotros. Efesios 2:8-9 y Apocalipsis 22:17. Busquen eso para que ustedes lo vean, que fue gratis, ¿no? Un regalo gratuito. Lo único que hay que hacer es arrepentirse, no es tarde. Te dirá, no, mis pecados, ¿no? O tal vez usted está en un hospital, está muriéndose. Miren, acepta a Cristo a ti mismo, hasta su último suspiro tiene la oportunidad. Y me acuerdo de mi cuñado. Wow, oh Señor. Estuvimos ministrando hasta el último respiro, ¿no? Hasta su último suspiro. Un hombre que estaba acabado, completamente destruido, porque él mismo se destruyó por promiscuidad. Murió de cáncer, diabetes, sida, cuánta enfermedad tenía. Sin embargo, todo lo que tenía que hacer para estar sano eternamente delante de Cristo era arrepentirse de sus pecados. ¿Y cuáles fueron sus últimas palabras? Me vi con mi padre Satanás, y ahí suspiró y se murió. Lamentablemente, la única persona que yo sé directamente de mi familia que está en el infierno. ¿Por qué? Y lo digo así porque, miren, hasta el último suspiro esas fueron sus palabras. Me voy con mi padre Satanás. Eso es bien triste, hermano. Pero Dios en su misericordia, no sé si a lo mejor ese último suspiro, pues en su mente, ¿no? Pero no lo confesó con su boca. Pues que hay de duda, ¿no? Pero, miren, hasta el mismo Hitler, no sé, tú esta gente malísima que han habido, que han destruido, si ellos se arrepienten en el último suspiro, los vamos a ver en el cielo, ¿no? Claro que sí. No, pero Dios es un Dios justo. Dios es justo. Así que tenemos hasta este último segundo, pero no esperemos allá porque nunca sabemos. Y si usted muere en un accidente de carro, hoy mismo, mi susto, ¿no? Mi esposa pasó un susto cuando me vio lo que me pasó. Yo me pude haber ido hoy, pero no, el Señor no se plació. Ella puso rapidito, oren por mi esposa. Y gracias a Dios a la oración, porque tenemos fe en la oración. Sabemos que la fe en nosotros mueve montañas y el Señor movió montañas hoy. Luego mañana le explico, ¿no? Gloria a Dios. Además, mientras una persona conserve la capacidad de razonar y la voluntad de elegir la vida en lugar de la muerte, según nos dice Hebreos 9:27, aún hay esperanza de proclamar el Evangelio, confiando en que el Espíritu obre un milagro en su corazón. Voy a repetir eso. Además, mientras una persona conserve la capacidad de razonar y la voluntad de elegir la vida en lugar de la muerte, Hebreos 9:27 dice esto, ¿no? Aún hay esperanza para proclamar el Evangelio, confiando en que el Espíritu Santo obre un milagro en su corazón. Entonces, vamos ahora a la tercera declaración de parte del Señor, ¿no? De Cristo. Está crucificado en la cruz. Y dice así: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. En otra versión dice, madre, ¿no? Por aquí la versión Nueva Traducción Viviente dice, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dice al discípulo, a Juan, ¿no? Ahí tienes a tu madre. Cuando Jesús vio a su madre de pie cerca de la cruz con el apóstol Juan, a quien él amaba, era el preferido de él encomendó en las manos de Juan el cuidado de su madre. Y desde allí, aquella hora, Juan la recibió en su casa. Juan 19:26-27. Juan 19:26-27 está el relato ¿no? En este verso,
Jesús, siempre un hijo compasivo, se asegura de que su madre terrenal sea cuidada tras su muerte. No tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Esto yo sé que hay una religión, la católica, fui católico. No, eso no es cierto. No le añadan nada a la palabra, ¿no? Ella no representa a la iglesia. Usted y yo sí somos la iglesia porque somos la novia, ¿no? Así que la cuarta palabra o cuarta declaración dice, Mateo 27, 46 nos dice que a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Usted se preguntará, ¿por qué Cristo se sintió abandonado? Vamos a ver. Aquí Jesús expresaba su sentimiento de abandono al haber colocado Dios los pecados del mundo, o sea, todos los pecados habidos que estaban sucediendo en ese momento, los que habían sucedido en el pasado y los del futuro, fueron plantados encima de Cristo. Y por esta razón, Dios tiene que volver su rostro a Jesús, o sea, tiene que virarlo. O sea, por primera vez en la historia, Jesús se siente abandonado. Mientras Jesús sentía ese enorme peso del pecado, Él experimentaba su separación del Padre Dios, de Dios Padre, por la única vez en toda la eternidad. La única vez que eso sucedió fue allí en el Calvario. Esto también fue en cumplimiento de una declaración profética que podemos verla en Salmos 22, versículo 1, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? O sea, estoy pidiendo ayuda y no me ayudas, Señor. ¿Qué pasó? Wow, no queremos llegar a eso, hermanos. Jesús sufrió todo eso por usted y por mí. Seamos agradecidos, sigámosles, oremos y seamos obedientes, tengamos fe, pero seamos obedientes, hay que obedecer. Luego la quinta palabra o declaración de Jesús, tengo sed. Juan 19, 28, tengo sed. Jesús estaba cumpliendo aquí la profecía mesiánica que se encuentra en el Salmo 69, versículo 21. Busquen el Salmo 69, versículo 21 un momento. Dice así, en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Al decir esto estaba sediento es que estaba seco, o sea, llevaba desde la noche anterior, había sido azotado, o sea, llevado entre Pilato, después lo llevaron al Sanedrum, lo llevaron delante de los sacerdotes, el sumo sacerdote, ante el público, después así, o sea, lo traían en un trajín, ya llevaba casi 24 horas en ese trajín, ¿no? Entonces, claro, sin darle sed, ni comida ni nada, pues ya tú sabes. Los guardias romanos respondieron dándole vinagre, que era lo acostumbrado en una crucifixión, con lo que había cumplido la profecía. Así se ha cumplido. La palabra número 6 o declaración número 6, ya se acerca casi la muerte, ¿no? Todo está cumplido, él grita, ¿no? Le dice el Señor, dice delante del pueblo. Juan 19, 30 dice esta palabra. Todo está cumplido o consumado es, dependiendo de la versión que usted tenga, ¿no? Todo está cumplido. Las últimas palabras de Jesús significaba que su sufrimiento había terminado ya no iba a sufrir más. O sea, aquí en la tierra no sufría más, ni jamás en la vida iba a sufrir, porque en el cielo, en el reino de Dios no hay sufrimiento alguno que valga. Así como toda la obra de su Padre había sido encomendada, aquí toda la obra o sea, el mandamiento que el Padre le había dado, o sea, la orden que el papá Dios le dio, papá Dios, papito lindo, chulo, Abba Padre, le había dado a él, había cumplido, ¿no? ¿Y cuál era? Era predicar el evangelio, obrar milagros, obtener la eterna salvación para su pueblo. Todo estaba hecho, terminado, cumplido. La deuda por el pecado estaba pagada, ya la había pagado. Entonces tenemos la última palabra o la última declaración, la séptima y última. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Wow. Oh Padre, gracias te doy, Señor, por la gran salvación que nos has dado a través de tu Hijo amado. Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Aquí Jesús está abandonando voluntariamente su alma en las manos del Padre, indicando que Él estaba por morir y que había aceptado su sacrificio. O sea, el Dios Padre había aceptado su sacrificio. Gloria a ti, Señor.
Él se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hebreos 9:14. Ahora resumiendo, miren, la primera palabra vemos el perdón de Dios, ¿no? Mientras muestra la misericordia de Jesús hacia los verdugos, ¿no? Y nosotros somos parte de esos verdugos, porque cada vez que nosotros pecamos, llevamos a Cristo a la cruz, ¿no? O lo llevamos en aquel pasado, ¿no? Pero si usted está salvo de verdad, verdaderamente usted está salvo, ya no somos verdugos, ¿no? Número 2, la salvación. Promesa al buen ladrón. Se llama buen ladrón porque se arrepintió, ¿no? Perdón primero y después vemos la salvación. La tercera palabra, Jesús confía a María, a Juan, discípulo amado, el cuidado de la iglesia, ¿no? Padre, cuida. El cuidado, miren, como dice la palabra de Dios, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la que está enseñando, el cuidado, ¿no? Número 4, el abandono. Expresa el inmenso dolor humano y la carga del pecado. El abandono. Miren, más que los golpes que le dieron a él, lo más que sintió fue el abandono al Padre. O sea, cuando el Padre dejó de mirarlo, pues miren, wow. La quinta palabra demuestra su verdadera muerte física. La humanidad fue humano, él tuvo carne y hueso. Dios hizo hombre Emanuel, ¿no? Como dice la palabra. Demuestra la verdadera muerte física. La palabra número 6 indica la victoria. Indica el cumplimiento de la misión redentora. Lo cumplió. Lo único que lo puede cumplir era Él, no era María, no es ningún santo, ningún apóstol, solamente Cristo, Jesús, el Mesías, Yeshua Mashiach, el único. Y por último, le entrega. Jesús se entrega voluntariamente a Dios. He aquí mi espíritu, Señor, tómame. Oh amado Padre, te doy gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, primeramente porque me sanaste hoy, por las oraciones, cada uno de aquellos que oraron por mí, Señor, bendíceles de manera en especial, Padre. Sana sus heridas también, sana sus conflictos, sana sus finanzas, sana sus vidas completas, Padre, en tus manos. Entregamos nuestra vida, Padre. Eso lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, mañana sábado, más o menos para eso por la tarde, ¿no? Un resumen, voy a explicar lo que es el sábado santo. Entonces vamos a dar un resumen de lo que es todo lo que ha acontecido toda esta semana. Entonces el domingo celebramos la gran resurrección, ¿no? Dios me los bendiga, se les ama de gratis. Bye bye. Oh Señor, gracias Señor Padre. Te alabo y te bendigo, Padre. Gracias por la sanación de mi cuerpo, Señor, en Cristo Jesús. Bendice a cada uno, Señor, de los oyentes. Amén.